El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están escuchando en este momento. Vamos inicio entonces a un nuevo programa de Filo Parchando. Les agradecemos su presencia, su grata presencia. Un saludo a Wilder, que está con nosotros el día de hoy. Lamentablemente, Johnny no nos va a poder acompañar, dado que tiene unas cuestiones que atender. Así que hoy haremos el programa, Wilder y yo lo coordinaremos, y tenemos una serie de invitados muy especiales que posteriormente pues vamos a estar presentando. Wilder, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Muy bien, yo muy bien. ¿Usted qué? ¿Cómo vamos pues? Bien, hermano, se nos estaba pasando el programa, se nos estaba pasando la fecha, era para octubre, pero bueno, ahí retomando otra vez la rutina con estos programas y con estas reflexiones, que parece que la del día de hoy va a estar interesante, va a estar muy buena. Sí, va a estar muy interesante. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Como para empezar de una vez. Pues hoy vamos a hablar, el programa lo llamamos En los zapatos de un universitario que baja del barrio, y básicamente el tema trata sobre las historias, las problemáticas, los retos a los que se ven enfrentados los estudiantes antes de entrar a la educación superior, durante la educación superior, o digamos aquellos estudiantes que se les dificulta mantener si tienen que salirse por uno u otro motivo. Entonces vamos a estar abordando estas problemáticas, vamos a estarlas comentando con nuestros invitados. Básicamente la pregunta guía, que posteriormente vamos a retomar nuevamente, es pues cuál es la importancia de conocer historias de los universitarios que provienen de la periferia, aunque mucha gente pues este término periferia pues no es como muy bien visto, dado que se interpreta como algo como en forma peyorativa, pero aquí digamos reivindicamos ese término periferia en cuanto que hay seres humanos que digamos de alguna manera tienen unas condiciones contextuales, porque yo también soy de la periferia, tenemos unas condiciones contextuales, unas condiciones sociales bajo las cuales pues nos tocan algunos retos, algunas problemáticas, esencialmente también cuando nos enfrentamos al reto de mantenernos o acceder a la educación superior. Entonces, Will, ¿será que presentamos entonces a los nuevos del parche? Sí, presentemos de una vez a los nuevos del parche para que ya empiecen participando. Vamos a presentarlos y ahí se va dando la conversa. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, entonces, ya después de la cortina, el nuevo del parche, tenemos varios nuevos del parche y una nueva del parche. Yo creo que podemos empezar por la nueva del parche. Entonces se van a presentar con el nombre, a qué se dedican, y digamos, pues cualquier otra cosa que quieran contarnos o... Bueno, mi nombre es Mariana Silva Serna, soy enfermera egresada de la Universidad CES y actualmente soy estudiante de cine del ITM y estudiante de filosofía de la UDA. Digamos que este tema es importante para mí, creo que tiene que ver mucho con situaciones que he vivido en el pasado, en relación a que cuando empecé a estudiar en la Universidad CES fue por medio de una beca. Yo vivo en San Antonio de Prado y fue un choque muy grande para mí llegar a una universidad privada, digamos que no solamente por el lugar en donde estaba rodeada todo el tiempo, sino que fue como un proceso de adaptarme y poder entender realmente qué lugar me encontraba. Siento que no solamente viví pues como ese cambio de lugar social, sino que también viví pues como un cambio en mi relación con los demás y conmigo misma. Entonces siento que este tema es muy importante por eso. Excelente, Mari. Bueno, mi nombre es Santiago Montes, yo trabajo para el área de calidad de un call center, pero de base soy comunicador social y periodista, y creo que tiene mucho que ver con que también cuando uno sale del entorno educativo, también los retos que presenta el campo laboral también es una situación difícil. Desde ciertos puntos de vista, el encontrar en lo que buscas, en lo que estudias, son cosas que a veces se dificultan, entonces también se pueden tratar dentro de
todo esto que vamos a hablar. Perfecto. Hola, gracias por la invitación a Will, a Diego también. Mi nombre es Fabián, yo soy politólogo de la Nacional. Actualmente estudio licenciatura en filosofía en la UdeA y pues sí, encantado de estar acá. También concuerdo con ciertas cosas que decía Mariana, que pues me sorprende pues que haya también en el set personas que hayan pasado por otra universidad, que ya hayan egresado, que se encuentren con la vida laboral, y entender pues que eso también hace parte de la vida universitaria, como cierta preparación para el egreso. Y también el hecho pues de estar en dos universidades, ambas públicas, pero cada una con sus dinámicas particulares. Uno se va configurando como cierta idea del ser universitario y hace como cierta retrospectiva de lo que viene después de uno haberse graduado una carrera, empezar otra, como también de esas transformaciones que tuviste, pues porque uno sí se metamorfosea, porque una segunda carrera es ya una lección bastante pues más de peso que la primera. A veces la primera llega por azar, porque no me dio el puntaje de corte, porque sí me fui acomodando. Hay historias, pues historias sí hay bastantes, puesto que uno se ha relacionado con bastantes personas, con bastantes estudiantes, que en una oportunidad pues quizá tuve de compartir con bastantes estudiantes en una cátedra de la noche. Entonces esas historias de pues acá hay un perfil bastante humanista pues en las personas que estamos presentes, pero también está pues la visión del ingeniero, de ese que le da las ciencias más duras, y también pues hay como algo de esas historias pues por ahí, y que pues si se pueden compartir acá, maravilloso. Excelente, Fabi, qué bien, excelente. Eso lo vamos a retomar posteriormente. Bueno, mi nombre es Samuel, a.k.a. Leumas, soy estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia y freestyler. Algo a lo que me trae a colación en esta reunión radial es sobre todo un testimonio que yo creo que puede ser muy interesante, y es que también no solo hay brechas económicas, sociales, sino que también pueden haber brechas mentales y de lo cognitivo. Yo soy una persona que nació con el síndrome de Asperger, y eso ha hecho que toda mi formación educativa y pedagógica haya sido como bastante estresante, por buscar algún término. Ha sido un constante choque en la relación con el maestro-alumno, alumno-maestro, la relación con los compañeros, con las compañeras, la relación con demás personal en el nivel institucional, ya sea colegio o universidad. Y es algo que durante mi etapa estudiantil, en primaria, bachillerato, había mucha confusión, y era algo en lo que quizás las directivas del colegio casi no denotaban como una importancia. Y al llegar a la Universidad de Antioquia me di cuenta que había como nichos y espacios culturales, redes de apoyo, que no necesariamente tienen que ver pues con el tratamiento del espectro autista, pero sí pueden llegar a apoyar, a ser solventes en cuanto a mostrar una dinámica diferente, una manera diferente de relacionarse, ¿cierto? No todo estar como encasquillado en las normativas del neurotípico ni nada de eso, sino que es más como uno poderse también embarcar en diferentes dinámicas sin necesidad de que eso se vea como inmediato o muy condicionado. Y sí,
ya sería como todo. Excelente, Samu. Bueno, ahí tenemos a nuestros invitados del día de hoy, nuestra invitada también, Mari. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, compartiendo con nosotros este espacio tan enriquecedor, y pues posteriormente entonces vamos a estar enriqueciendo este espacio con, digamos, los aportes que tienen cada uno de ustedes desde sus propias vivencias y experiencias. Bueno, a mí me faltó decir pues personalmente que también he estado como estudiante, en condición de estudiante, digamos, en un principio, por ejemplo, mi recorrido fue en el SENA, y ahí estudié una técnica en electricidad. Después intenté estudiar en un semiprivado, que es el Tecnológico de Antioquia, no sé ya si es privado o es público, la verdad, pero no pude, porque estaba viviendo solo, no me dio para pagar. Luego intenté hacerlo en la Luis Amigo, tampoco me dio, y posteriormente entré a la Universidad de Antioquia, y ahí sí, digamos que con el tema económico de alguna manera medianamente saldado, pues sí me pude dedicar con mucho más, digamos, de alguna manera de una manera más consistente a los estudios. Entonces, digamos que también he pasado por todo este tema de la universidad privada, y hay algunas cuestiones pues que, digamos, la principal es económica, pero hay otras que de alguna manera subyacen a las realidades y a las dinámicas de todos los estudiantes, independiente de las edades, el sexo, la etnia. Y son condiciones también sociales, contextuales, familiares, psíquicas también, como nos decía Samuel, sociales, pues como nos mencionaba Fabi. Entonces creo que hay una especie de realidad multifactorial, en donde se reúnen pues como diversas formas en las cuales los estudiantes tratan de alguna manera de mantenerse o de ingresar a la universidad. Básicamente, entonces, para entrar a la mera cuestión, ¿será que entramos de una vez a la mera cuestión, ya que presentamos a nuestros...? Sí, ya, pero ¿cuál es la mera cuestión? ¿Cuál es? Bueno, porque como les estaba diciendo, la mera cuestión está relacionada con la pregunta: ¿cuál es la importancia de conocer las historias de los universitarios que provienen de la periferia en un contexto educativo actual? Entonces, para que vayan pensando más o menos cuál es esa importancia de conocer y de, digamos, tener en cuenta esas historias y esas realidades. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Mera cuestión. Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema. Voy a empezar primero con una pequeña introducción, y de acuerdo pues a lo que diga, ustedes ya nos podrán aportar desde sus diversas realidades, empezando pues por Samuel y Fabián, que se van más tempranito, entonces para que poderlos escuchar también. Pues inicialmente, digamos, desde lo que considero, pues conocer las historias de los universitarios que provienen o que provenimos de la periferia, pues de alguna manera enriquece la educación superior al promover la diversidad, romper estereotipos, inspirar a otros estudiantes, informar políticas inclusivas, enriquecer el debate académico y fomentar valores de empatía y solidaridad. Entonces, la inclusión de estas voces y experiencias es esencial para construir un sistema educativo más equitativo y justo. Entonces, hay algunos indicadores que me gustaría pues como conversarlos en un principio, para que miremos pues como centrarnos en datos más bien duros con respecto al contexto. Estos datos los obtuve del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, que es un estudio que realiza el Ministerio de Educación en diversos periodos. Este estudio que les estoy mencionando cerró en el 2022, es decir que el estudio más reciente que tenemos hasta ahora sobre deserción en espacios de educación superior es hasta el 2022. Digamos que en los indicadores que nos presenta este informe, que lo pueden buscar pues con ese nombre que les mencioné, lo vuelvo y lo repito, es el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior. Básicamente, lo primero es que nos encontramos con una realidad, es la tasa de deserción anual, que es la importante pues como
como que tengamos en cuenta ahora. La tasa de deserción anual actualmente. Bueno, vamos a distinguir primero entre diversas cosas, porque es que cuando hablamos de educación superior nos referimos a varias modalidades. Entonces, en este caso tendríamos la técnica profesional, que es la que entra dentro de este informe, la tecnología y la carrera universitaria, que es el pregrado, pues, entonces son diversas modalidades. Y también, pues, en este estudio entonces se tiene en cuenta, en este caso, que para la educación de tipo universitario, la deserción anual en el 2021 es del 8%. Para la tecnología profesional del 18% y para la tecnología del 15%. Normalmente lo que yo encontré en los indicadores es que en las carreras, en las profesiones, en la técnica profesional hay muchísima más deserción anual que en la carrera universitaria, y la tecnología estaría ubicándose más o menos por el centro. Ahorita vamos a discutir un poco, porque quizás si ustedes piensan cuáles son esos motivos por los cuales, por ejemplo, en el caso de la técnica profesional tantas personas desertan, o muchísimo más que en la cuestión de universidades. Eso con respecto a la tasa de deserción anual. Pero también hay un indicador que es la tasa de ausencia intersemestral, que son los estudiantes que casi desertan pero no desertaron, es decir, que abandonaron la universidad por un semestre y después retomaron, pero como que estuvieron ahí, digamos, por diversas problemáticas, tuvieron que abandonar la universidad en un semestre, y esa tasa anualmente para la universidad, las carreras, pues, los pregrados, es de 11%, para la técnica profesional del 26%. Miren que ahí está siempre, la técnica profesional siempre repunta con respecto a las problemáticas en cuestión de educación superior, y el 18% para la tecnología. Eso sin contar, pues, lo otro que es muy interesante, pero que ya les dejo, pues, a su criterio para investigar con respecto, por ejemplo, al sexo. Con respecto al sexo, para el 2021 y generalmente desde el 2010 hasta el 2021 desertaron más hombres que mujeres. En ese sentido, muchísimos más hombres que mujeres, y eso se vio a lo largo de todos los años, pues, digamos, con algunas excepciones, pero generalmente siempre eran hombres. Y también para la tasa de ausencia intersemestral también lo mismo. En el 2021 y en el resto de años generalmente hombres presentaban una tasa más alta de ausencia que de las mujeres. Eso con respecto a la tasa con respecto al sexo. Con respecto me gustaría darles por aquí otro datico importante para que ya empecemos a escuchar a los invitados. También se mide, por ejemplo, el tema de las universidades con respecto a su metodología. En este caso, para los sectores, el sector oficial y el privado, o sea, el público y el privado, generalmente desertan más personas o se ausentan más personas también del sector privado que del público. Tiene de alguna manera algún sentido, porque claro, pues usted en el privado le toca pagar más plata que en el público, de alguna manera, aunque bueno, eso también es discutible. Y tenemos también este es el sexo, y por último el tema de la metodología. La metodología, con respecto a la metodología, desertan más personas en cuestiones de carreras de modalidad distancia, o sea, virtual, que en profesiones, pues, directamente presencial. Es decir, que si unimos todos estos factores en donde se presenta una mayor tasa de ausentismo, de deserción, entonces habría, pues, como una mayor problemática y un mayor riesgo de que una persona se ausente de la universidad. Pero yo los quiero escuchar a ustedes. Estos son datos fríos, son datos que son traídos de un análisis que realmente, pues, no nos dicen, o sea, dicen mucho, pero al mismo tiempo no dicen absolutamente nada, porque, pues, las realidades son muy diferentes, y lo interesante es escuchar cuáles son las opiniones de ustedes al respecto de esta realidad, las realidades que viven los estudiantes con sus diversas problemáticas para ingresar a la educación superior, para mantenerse en ella y para graduarse. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, Samuel al respecto? Pues, según ese análisis que vos decís, el de la técnica, la gran deserción y
interrupción que hay de los semestres me hace pensar también mucho como en dos cosas. Primero, las garantías educativas, y segundo, en el tema de bienestar, ¿cierto? Sabemos que las universidades manejan un bienestar, ya sea por cada facultad o a nivel general, en la que se dan como estas herramientas que tienen que ver con la salud mental, con la creatividad, con el arte, el deporte, la música. Y pues muchas veces un técnico o un tecnológico no apuntan tanto a eso, porque no esperan quizás que los estudiantes tengan una permanencia muy prolongada. Es como, bueno, estoy acá 1 año y medio, 2 años y ya, y vayas, ¿cierto? O sea, que solamente viene a aprender una técnica, ¿cierto? A preparar para trabajar. Es como también la distinción que hacen en Alemania con técnica y universidad. Una es para investigar, la otra es una preparación para el campo laboral. Entonces también me hace pensar como en eso, y también que al no involucrar un periodo de tiempo tan largo, también hace que las personas pues no sientan un peso como por arrepentirse, como bueno, pues esto no me gustó y me voy, igual estaba probando. Yo creería que las técnicas se ve por eso. Y sobre el sexo, porque hombres desertan más usualmente, pues yo siento que eso ya es demasiado ambiguo. Pueden ser muchas realidades, demasiadas cosas. Puede ser que se haya querido dedicar a otra cosa, puede ser que haya una necesidad en la casa y le ha tocado empezar en un campo laboral. Eso sí siento que es como bastante ambiguo y no se me ocurriría nada aparentemente, pero sí siento que tiene que ver quizás con el tema de las ocupaciones, ¿no? Las ocupaciones y otras ambiciones que quizás no estén únicamente en la universidad, que a lo mejor no tienen muy claro y pues sus ambiciones sean otras, no encuentran en la universidad y pues desertan y dedican a otra cosa, o también pueden ser pues temas ya fuertes, personales, pero como digo, es bastante ambiguo las razones por las que alguien deserta. Fabián, ¿qué piensa no solamente de los indicadores, sino también como desde su propia perspectiva filosófica también, ¿no? Pedagógica? Concuerdo mucho con Samu. Iba a decir que pues la persona que está en una técnica no se siente como tan comprometida en el sentido de el peso que tiene un pregrado, que mínimo son 8 semestres, ¿cierto? Entonces lo puedo soltar o lo puedo hacer para mí. Hay que distinguir pues también y poner sobre la mesa, por ejemplo, cuáles son, o sea, si la técnica es para elaborar específicamente, cuál es el giro, cuál es la tendencia laboral en esta época o en estos últimos años que haga que la búsqueda del trabajo no necesariamente tenga que pasar por la técnica, por la tecnología o por la universidad, si necesariamente pues se tratase de sobrevivir, hacer dinero, pues eso ya depende de la perspectiva, de la carrera. Pues hay gente que incluso pues que se entregan a las humanidades, que deben de saber que eso pues bacano que te diera de vivir, ¿cierto? Y que sí, pues tenés que sacarle algo a eso, ¿cierto? Ya pues como el estudio por el amor a la sabiduría, o queda restringido como a ciertos círculos o a ciertas mentalidades pues que se instalan un poquitico al margen de estas nuevas tendencias de trabajo. Por ejemplo, los más media, ahora pues los medios de comunicación están siendo algo muy potenciable, pues los podcasts, los tiktokers, youtubers, etcétera, y esta gente gana duro, pues hay gente que gana muchísimo. Entonces la pregunta es pues, o sea, partiendo de eso pues y ligando con la postura del Samu, es
Hay como poco compromiso al quedarse porque apenas es año y medio o lo que me vaya a demorar, pero también es porque la tendencia sí, por ejemplo, el SENA que te ofrece a vos electricidad, yo también soy técnico en administración, entonces esas carreras como que en un momento fueron como tan innovadoras, como tan acomodadas a lo que se iba mostrando, a lo que iba mostrando el mundo, pues ahora van cayendo como en cierta obsolescencia, ¿cierto? O a uno constantemente ahora se le impele o se le dice, incluso uno, quien no lo ha contemplado, pues de acá dice, voy a estudiar algo relacionado con sistemas, o es necesario, o sí, porque, o hay que saber programar, es que si usted ya no sabe programar, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, y uno como tratar, por ejemplo, de vincular este tipo de saber que uno tiene con estas nuevas formas de hacer dinero. Me preguntaba yo en estos días, sí, bueno, si no es necesario en estricto sentido pasar por la escuela, ahora pues pasar por la escuela, por la universidad para usted hacer dinero, eso lleva a uno a preguntarse pues por cuál es el rol de la educación como tal. Y la otra es que, bueno, no, esto ya existe, o sea, lo de los TikTokers, lo de los influencers, quizá algunos nos parezcan ciertas cosas banales, pero también hay de reconocer que hay gente que hace una labor de difusión con el arte, con la filosofía, la ciencia a partir de estas cosas. Entonces es como, bueno, le haces de lado un poquitico a la educación para prepararte, pero date cuenta que de igual forma tenés que ofrecer un buen contenido para, si querés quedarte, vivir de eso, ¿cierto? De alguna manera tenés que cranearte, pensar qué le voy a decir a mi gente en mi podcast, cómo voy a bailar, qué canción bailar, pues a esta gente que hace reels. O sea, son nuevas cosas que se van apareciendo, pero que llevan a la pregunta de hasta dónde es viable mi talento para que me dé de vivir de eso, ¿cierto? Uno piensa pues en estos pelados de acá, que Westcool, que La Liendra, pues que hacen en parte lo que hacemos nosotros, se parchan frente a un micrófono y sueltan sus cosas, hacen reír, cuentan sus intimidades, pues muestran cómo se ligan a la chica o cómo pelean con el muchacho de España, con el TikToker de España. Bien, y así se teje una trama alrededor de eso, ¿cierto? Pero que surge a partir del trabajo de un man que se parcha acá a hablar de cosas, lo ven y eso genera. Entonces, eso por un lado, o sea, en cuanto al trabajo, como medio para uno hacerse a las... Sí, para suplir sus necesidades materiales, pues, ¿cierto? Ya en cuanto a la carrera universitaria, pues como dice Samu, hay otros factores que influyen, y es, pues ya que hablamos del bienestar y todo eso, el bienestar universitario es bastante importante porque trata de hacer como un acompañamiento integral al estudiante, pues para que no deserte, para ayudarle no solo en el proceso formativo estrictamente académico, sino que también ofrece otros espacios, lo cultural, otros grupos de estudio, ¿cierto? Entonces uno va ampliando
por eso la universidad se muestra como el universo, ¿cierto? Entonces está la confluencia con las otras ciencias, está la confluencia con esas otras personas de otras regiones, que eso también pues enriquece bastante el conocimiento. Y todo esto lo digo es porque el estudiante de universidad se le abre bastante el mundo, o sea, no quiero decir que el de la técnica no, pero o sea, el de la universidad es que date cuenta que son como 4 años, 5 años, sumarle los paros o lo que haya, que eso también ayuda a formar, obviamente. Entonces son muchas cosas las que influyen en que uno deserte, o sea, ¿ustedes cuántas veces se vieron diciendo en la carrera, pues 3, 4 de la mañana, con las bolsas diciendo esperemos que pase la jipeta diciendo no, ya no hay más, parce, ya no hay más, pues esto es demasiado duro para mí, o sea, darle a esto, o sea, estoy tan trasnochado, estoy tan mamado, estoy derecho, que me dicen no, pues, o uno pues que ya terminó un pregrado, uno siente, bueno, lo hice, pero hubo varias veces en las que estuve a punto de decir o que Mariana, pues a veces uno, o sea, la ve muy negra, entonces uno dice, bueno, esta dicotomía la enfrenta alguien de la técnica, ¿cómo la resuelve? ¿Cómo la resuelvo yo? Porque, o sea, se termina un semestre, descanso, hago lo que tengo que hacer, pero llego y me voy a encontrar con ese mismo trajín y probablemente no se sabe si con la misma emoción de no poder. Entonces, en ese sentido, bienestar contribuye pues a permanecer, pues ya que Samu lo toca. También hay relaciones que tienen que ver con la metodología y la relación docente-estudiante, que uno dice esta predisposición o esta organización de este programa me invita pues como a quedarme, que este pensum es más atractivo que el de otro. Entonces hay gente que sí, pues simplemente se va de una carrera porque no le gustó y ya pues como una postura de orden práctico, que a uno también los papás le inculcaron en ciertas cosas, es que uno debe terminar lo que empieza. No obstante, pues dado el caso de que tu vida sea bastante desgraciada en una carrera, porque hay gente que dice, marica, yo debería estar en otro lugar estudiando otra vuelta, esto no. Entonces, sí, ¿cómo hacer para que ese estudiante que en parte entra dubitativo, que llega del colegio y que sí, o sea, ¿cómo hacer ese enganche de, bueno, si usted ya no tiene acudiente, usted ya es su propio acudiente? Sí, ya como la universidad, o sea, acompaña porque la universidad lo abraza a uno de una manera muy linda. Hablo pues por la cuestión de la pública, ya los que estuvieron en privado nos van a contar cómo ha sido la vuelta, pero también tú no te puedes como agarrar de ella, porque es que tú tienes que ser autónomo en cierta medida, ¿cierto? Y la universidad permite muchísimas cosas pues que en parte pueden, o sea, si no te obligan como a desertar, pues te van a llevar al extremo contrario, y es a una permanencia bastante prolongada en ella, porque estar en la universidad se siente re bien. Te llega un correo cada semana, ¿qué hay para hacer en la ODA? Hay plan, siempre hay un plan, siempre hay algo para hacer, te obligan a permanecer. A nosotros pues ya como para cerrar y darle paso a
otra persona para que se exprese. Por ejemplo, en futsal, pues nosotros que jugamos, el torneo empieza en el primer semestre, o sea, en la primera mitad del año, y se paran vacaciones. Y uno dice, caray, me voy a quedar sin jugar, tengo que inscribir. Y así vos, o sea, ese tipo de cosas te obligan a vos a retomar la universidad. O sea, el hecho de que ese certamen se haya quedado parado, de que pues ya, por ejemplo, en el caso pues de los compas de filo que entrenábamos, todo eso, que hay detrás un proceso. Entonces, por ejemplo, si salimos a vacaciones en julio y volvemos en agosto, por decir algo, se termina el semestre en julio, pero el torneo quedó como en cuartos de finales y vos estás ahí, donde vos escribís, no, vos te matriculás. Es una forma de engancharte, de permanecer, pero que ya pues lo digo por experiencia pues de la otra carrera, puede ser muy cómoda y te va como minando la posibilidad de mirar a otros aspectos, como también lo decía Santi, que es la vida laboral. La vida laboral, o sea, ya la visión del estudiante cuando se enfrenta a la vida laboral, o sea, sí o sí tiene que cambiar. Lo que uno llama estrella, lo que uno llama, uno se estrella, pues sí, uno se estrella porque la universidad es bastante diferente. Entonces, nada, yo lo dejaría por ahí, pues como diciendo, bueno, hay razones para permanecer, pero también que esas razones de permanencia no sean como una excusa también para dejar de enfrentarte a otras realidades, las laborales, las familiares y otras cosas que la universidad a uno le pone como cierto velo, porque en parte no deja de ser una cápsula. La universidad te abre el universo, pero la universidad también está enmallada y hay vida de puertas por afuera. Entonces, nada, lo dejaré por ahí. Es muy enriquecedor lo que nos habla en este momento Fabi, a partir de lo de Samuel, de lo que nos comenta ahorita. Yo rescato un par de cosas para poder pues también, digamos, preguntarles a Santi y a Mari, y es, Fabi tocaba algo muy interesante sobre esto de productividad versus vocación, por así decirlo, y es que nosotros estamos, y eso es un problema filosófico supremamente interesante, porque básicamente nuestro modo de entender la academia es en pro de la productividad del sistema económico actual. Es decir, si usted se mete a una universidad, pues este es el ideal de la sociedad. Si usted se mete a una carrera que no va a dar plata, usted está perdiendo el tiempo básicamente. Entonces, las personas, por ejemplo, que se meten a carreras o estudian, digamos, una técnica, una tecnología que de pronto no está tan enfocada en el dinero específicamente, por ejemplo, técnicas o tecnologías enfocadas a la educación, por ejemplo, a las artes, que particularmente dentro de este informe, artes es una de las que tiene más grado de deserción, más probabilidad. Entonces, claro, la persona siente esa presión social de, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con esto que estoy estudiando? O sea, ¿debo desertar porque realmente me dicen que esto no sirve para nada y no da plata? ¿O debo seguir mi vocación, mi gusto? O lo contrario, sigo en esta carrera que me aburre y me parece absolutamente monótono, o sea, en esto no me siento un ser, o deserto y trato de buscar otros medios. Entonces, ¿qué piensan ustedes, Santi y Mari? ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, digamos que en relación a lo que decían de técnicas y educación superior, yo siento que algo es una cierta idealización por el pregrado, que es como pensar que estudiar un pregrado va a cambiar completamente tu vida, o que básicamente vas a ser una persona completamente independiente, económica y espiritualmente. Yo siento que hay algo peligroso, porque me pasó algo así. Digamos que yo salí del colegio y tenía un afán por entrar a la universidad, me gané una beca, entré a una universidad privada y estaba como muy cegada en relación a lo que iba a pasar con mi vida, ¿cierto? A medida que fui experimentando como estudiar y todo eso, me fui dando cuenta de que no estaba en la carrera que quería, estaba más por presión familiar y también como por presión social que yo misma me había impuesto a lo largo de mi adolescencia. Empecé
y cuando quería irme no pude porque tenía una beca en la que si me salía me tocaba pagar un montón de plata. Entonces básicamente la terminé por responsabilidad conmigo misma y con mis papás. El asunto aquí es que, digamos que yo siento que una persona que empieza a estudiar una técnica puede acertar por varias razones. Una es que digamos que la mayoría de personas que ingresan a este tipo de programas son personas mayores, también son personas que digamos tienen que trabajar, entonces eso les va a implicar mayor tiempo y disposición emocional para hacerlo. Y por otro lado, son personas que están idealizando también el que estudiar una técnica no es tan válido y que debería ser mejor estudiar una carrera profesional, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vemos que digamos que este medio, digamos Colombia en general, estamos siempre idealizando esos pregrados porque no solamente por esa valía intelectual, sino también esa valía económica que puede tener ser estudiante de una universidad. Y esto no solamente lo veo, esta diferenciación de idealización no solamente lo veo en pregrado o en técnica, sino también en universidades. Por ejemplo, si tú te dicen, eres egresado de la EDAFID o eres egresado de una universidad pública, siempre va a haber como unos estigmas y prejuicios muy marcados en relación a qué tipo de personas se están graduando y cuáles son más válidas que otras, y no se está evaluando realmente qué es lo que, quién es esta persona. Entonces siento que esto tiene que ver también en cómo nos relacionamos con la educación y cómo la estamos viendo. La estamos viendo como un medio de supervivencia, la estamos viendo como un medio para colocarnos por encima de los demás, o estamos viendo la educación como un medio para representarnos y ser nosotros mismos. Yo siento que muchas personas llegan a una universidad y sienten que su vida va a cambiar completamente, pero va a cambiar en relación a lo que esas personas piensan de sí mismos cuando salen, o el dinero que se van a ganar, o la camioneta que se van a comprar, o va a cambiar porque va a haber una transformación de sí mismo a la hora de relacionarse con una labor que no tiene que ser superior por ser un médico o ser una enfermera a ser un filósofo o a ser un artista. Yo siento que el problema principal está no solamente desde entrar a una universidad, sino desde antes. Yo siento que no hay una preparación adecuada en relación a, por ejemplo, a mí en el colegio nunca me dijeron qué quieres ser. Y de entrada me decían más o menos qué puedes o no, o qué es mejor o no, pero nunca llegué a un punto de cuestionarme realmente, ¿qué es lo que quiero hacer toda mi vida o la mayor parte de mi vida? Porque uno a veces como que no lo piensa realmente. Entonces como que a veces uno llega a una universidad y apenas ahí es cuando tiene ese tiempo y disposición para pensarlo. Entonces creo que digamos, para que digamos estos problemas no sigan ocurriendo, o que yo creo que van a seguir pasando, pero como para poder darle un abordaje es importante ir a los colegios y entender qué piensan los adolescentes, porque yo creo que es una edad crítica no solamente por el desarrollo psicológico, sino también porque están rodeados de un montón de presiones familiares y sociales que los llevan a no ser ellos mismos, sino ser lo que las otras personas les dicen que sean. Entonces básicamente es muy difícil saber si una persona empieza a entrar a una universidad. Yo entré a los 18 años, 17 años, Dios mío, Mariana de 17 años ahora mismo no es la Mariana de 24, entonces claramente ahora estoy estudiando filosofía y cine porque lo elegí, porque ya soy una persona diferente, pero en ese momento elegir una carrera que iba a cambiar mi vida era una decisión muy drástica. Entonces yo siento que es importante como tener eso en cuenta básicamente. Excelente, Mari, qué buena. Santi, ¿qué quisiera agregar? Bueno, yo creo que pues hay varios puntos. Primero, lo que decías de las cifras que hablabas ahora. En cuanto a la cuestión de la técnica, la tecnología y el pregrado, siento que la técnica, lo que dice María, es muy cierto. La deserción muchas veces se da porque con la técnica muchas veces como un escampadero. También. Porque sí, no hay nada más, exacto, no hay nada más, entonces vaya para el SENA. Y eso lo que genera es el sinsabor cuando entras y algo que supuestamente vas a estudiar en una educación superior y ves que en realidad no es lo que tú quieres, sino una cosa que te están imponiendo. Por ejemplo, yo entré a estudiar gestión ambiental y sí, muy chévere, medio hippie, muy bacano, pero la verdad es algo que no era algo con lo que yo soñaba, y uno se da cuenta que no. La deserción que decías de que desertan más hombres que mujeres, lo que es una cosa muy ambigua, porque también hay que ver cuántos hombres están estudiando, cuántas mujeres, y es una cuestión igualitaria. Se tienen que mirar muchos factores en ese punto para no poder entrar a calificar si en realidad el porcentaje si es mayor en mujeres o en hombres, porque pues existen muchos factores ahí. Y lo que hablaban de la situación cuando uno ya se enfrenta al ambiente laboral, yo creo que yo lo enfrenté 2 veces. Primero, cuando estaba estudiando comunicación social,
Tuve una compañera que entró y ella se creía Andrea Serna desde que entró, ya el sueño de ella era ser presentadora, pero entrar y darte cuenta que en realidad no entras a ser presentador, sino muchas veces patinador de los que presentan, ir tú investigar la noticia, pero el que caga como protagonista es el que llega y la presenta, darte cuenta, por ejemplo, ir a hacer una pasantía a un canal y que mataron un man en Manrique, vamos a mirarlo, no, acuérdate que no podemos porque eso va en contra de la alcaldía, eso no lo podemos mostrar. Ya tú te das cuenta que muchas profesiones están bien barradas por el mismo sistema, entonces te vas perdiendo el sabor en tu misma pasión, digamos. Me sentía mucha pasión hacia la comunicación social y en cuanto al periodismo, pero por esas cosas uno dice como que toca ser muy independiente para no dejarse corromper de la misma sociedad en ese sentido. Y la otra es cuando usted entra también a la vida laboral, porque puede ser usted profesional, puede ser técnico, puede ser tecnólogo, pero si la filosofía de la empresa es aplastante y no respeta lo que eres como profesional, simplemente eso no va a valer. Y muchas veces esa sobrevaloración, porque si eres bachiller, no, tú no estás calificado, pero si eres profesional, no estás sobrecalificado, entonces tampoco te contratas porque estás muy calificado para el puesto. Entonces a veces necesitan, es como ni chichas ni limonada, entonces son huecos que también se tienen que empezar a mirar. También yo pienso desde la parte no solo social sino económica, mirar la estructura financiera, cómo está manejando verdaderamente a las profesiones y lo que se necesita. Muy buenos apuntes, todos los que traen a colación. Yo creo que podemos reunir, pues como a partir de lo que han dicho, que es una problemática que de alguna manera, como lo veo yo, de acuerdo a lo que todos ustedes han dicho, es que tenemos un sistema económico, un modelo el cual de alguna manera como que jala la forma de hacer academia o la forma de hacer conocimiento, y eso permea otro montón de realidades, es decir, eso es como que de alguna manera se ramifica hacia otro montón de realidades que las vuelve todavía más complejas. Entonces, por ejemplo, la disputa en la casa de ¿usted por qué va a estudiar eso si eso no da plata? Usted debería dedicarse a otra cosa. Entonces ahí entra un problema también psicológico, porque entonces una pugna entre mi gusto y lo que quiere mi familia que yo estudie, ya de eso depende pues como el temperamento o de la fuerza pues individual que tenga la persona para dedicarse o no a lo que la familia o la sociedad le sugiere. Pero también cuando la persona entra a la educación superior, también está permeada por digamos esa máxima que es usted debe producirle al sistema. Entonces, como se está permeado por esa máxima, básicamente todo debe girar todo debe digamos apuntar hacia ese objetivo. Entonces, cuando eso no sucede, lo que se tiene es que uno entra en esos dilemas. Bueno, tanto sacrificio, como decía ahorita Fabi, tanta trasnochadera, uno bien cansado, entrega un trabajo y tiene que empezar a hacer otro y uno ya no quiere, uno ya está cansado, entonces uno dice, bueno, realmente todo esto va a valer la pena. Yo voy a salir, por ejemplo, a estudiar filosofía y ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a enseñar. Y todo está también entonces que usted que métase al concurso docente que para que gane más platica, que porque si nadie mete al concurso docente entonces va a ser un profesor por ahí en una privada que le van a pagar todo mal por horas, y entonces uno tiene que contrastar eso realmente con su vocación y con lo que quiere hacer. Entonces hay un montón de cuestiones de índole psicológico, económico, familiar, social, contextual, que realmente son un desafío y un reto para uno ingresar a la universidad en cuestión de oportunidades. Por ejemplo, para yo ingresar a la educación superior tipo universidad fue muy duro, porque yo no soy de acá de Medellín, sino de Santa Rosa de Cabal, y el Punta del Sistema tampoco antes ningún fondo me cubría. Es decir, por eso yo tuve los primeros intentos en universidades privadas y no me daba para pagar porque yo vivía solo. Es decir, eso fue un problema económico. Pero entonces fue un problema para ingresar y una vez cuando estaba adentro, un problema para mantenerme, porque claro, necesitaba pagar mis cosas y pagar la universidad y trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces es muy durísimo. O sea, a mí, yo realmente me le quito el sombrero a las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. Porque eso a Wilder, por ejemplo. Wilder, contanos de la experiencia, hermano. ¿Por qué no ha hablado? Los sábados se le daña el par y después el matrimonio.
No, pero yo me parcho. ¿Pero qué es eso? A ver, ¿qué significa parcharse? No, pues como que yo trato de fluir ahí con lo que se me va presentando. Sí, pues es como la experiencia vital también, yo lo veo desde ese punto de vista. Bueno, y otra cosa es que bueno, también eso depende de la experiencia, porque uno más joven, digamos, es más difícil uno adaptarse a un trabajo y a la universidad, dado que uno más joven es más disperso en cuanto a, digamos, a la forma en que usted se le mete a un problema, pues, digamos, académico, laboral. Pero a medida que uno va adquiriendo también experiencia, va contrastando, digamos, las situaciones, uno ya empieza a adquirir cierta experiencia, pero eso no justifica, pues, la cantidad de problemas que tenemos en este momento para... Pero también eso de la edad también viene como otra arista, y es lo que ella decía de la madurez a la hora de tomar esa decisión. Esa es una situación que va uno permeado por el resto de la sociedad, lo que decían mis amigos que era bueno hacer, lo que decía mi familia, como pasaba antes, que es que si mi papá fue doctor, yo también tengo que ser doctor. Ese tipo de cosas que nos dejamos permear por nuestro alrededor, y en realidad no somos lo que queremos hacer, lo que queremos estudiar, sino lo que terminó. Y vamos en tercer semestre y decimos, es que esto no era lo que yo en realidad quería, yo lo que quería era hacer otra cosa, pero ya metimos los pies, ya terminemos. Entonces terminar por un compromiso al final sí termina siendo como un poco frustrante, contraproducente. ¿Qué opinas, Samu, de todo lo que hemos... Iba a decir algo pequeño en relación a eso, y es con lo del trabajo y de estudiar, porque yo también, pues yo trabajo como enfermera y estudio las dos carreras, y ha sido un proceso complejo porque digamos que cuando estudiaba enfermería se me sentía muy cansada con las prácticas y todo eso. Ahora que ya estoy estudiando filosofía y cine, que siento que me apasiona mucho, me siento con más vida, no sé. Cuando lo hablo con amigos es algo así como que, aunque no tenga tanto tiempo libre, siento que ese tiempo que invierto en ir a la universidad y en estar estudiando filosofía me devuelve esas ganas de vivir. Entonces yo creo que tiene que ver con la edad, pero tiene también que ver con el lugar en donde estamos situados, las situaciones que estamos viviendo y cómo nos sentimos en ese presente. Yo creo que aunque estemos muy ocupados, aunque esté muy ocupada, eso como que siento que vale la pena estarlo, y es una decisión que tomé, pero que siento que es para un beneficio propio, un beneficio espiritual, un beneficio trascendental para mi vida. Sí, es que imagino que esos trabajos te gratifican, hacer esos trabajos que hacen en este momento, las tareas sí. son creativas. Y entonces digamos que cuando salgo del trabajo, ahí mismo soy como, bueno, ¿por a dónde voy? Voy a la universidad, voy a estar con personas que me agrada estar. Entonces como que... Sí, cuando yo estudié un curso de escritura creativa, yo también escribo, y la verdad fue algo que cuando, toca hacer una crónica, no, es sentarse y parcharse y hacer lo que no le gusta. Entonces puedo haber pasado 3 horas escribiendo, pero se para uno como si no hubiera hecho nada. No siente la vida. No siente el tiempo. Cuando estoy haciendo, toca sacar triángulos cuadrados perfectos y no, pues qué pereza. Toca hacer lo que no le gusta para que en realidad no sea tan pesado. Por ejemplo, algo que me pasaba con algunos compañeros con los que estudio cine es que llegamos como al acuerdo de que nos hacemos con compañeros que también trabajen, porque los compañeros que digamos no han tenido la experiencia laboral no son conscientes del tiempo de los demás. Es muy curioso porque con las personas que yo llego a hacer trabajos de rodajes y eso, la mayoría trabajan y nos organizamos muy bien, porque como la mayoría trabaja en cosas que no tienen que ver con lo audiovisual, cuando llegamos a hacer algo audiovisual lo hacemos con muchas ganas y mucho esfuerzo, porque todo nuestro día puede que no sea tan interesante. Y no es más difícil organizar una agenda así. Exacto, pero es muy curioso porque con personas que digamos solo estudian, de pronto no son tan conscientes con el tiempo, no estoy generalizando porque hay casos que puede que no sea así, pero en general es curioso como finalmente la mayoría de personas que trabajan, cuando están en un lugar donde quieren estar, sacan su tiempo y su esfuerzo para eso. Y cuando uno tiene que trabajar le duele más. Exacto, le duele más y valora más esos espacios educativos y claro, eso es verdad, eso es muy cierto. Uno valora más la educación superior cuando está trabajando, porque uno se da cuenta que es un espacio más enriquecedor que estarle produciendo plata a otros. Perdón. Samu, ¿qué pensás de eso? Bueno, en mi caso fue al contrario, porque yo primero entré en la universidad, ¿cierto? Y tuve toda esta etapa como de solamente estudiante universitario, y después entré a trabajar. Fue muy difícil para mí conseguir trabajo, porque siempre me cuestionaban que si por mi condición, ¿usted es capaz de eso? Y pues sí, pues ¿cómo así? Y también fue un choque duro, y fue al revés. Digo que fue al revés porque yo primero era un estudiante, así, pues como un bohemio, y después ya me tocó empezar a trabajar
y era como... Fue algo muy difícil porque me tocó cancelar varias materias y también era cuestionándome mucho, no sé por qué, yo siempre tengo como cierta predisposición filosófica, por así decirlo, de pensar mucho como en los trabajos que yo quiero hacer, ¿cierto? Y no hacerlos por hacerlos, sino ver yo qué puedo encontrar con esto, cómo me puede nutrir a mí, también qué pequeño aporte puedo llegar a dar. Entonces fue un choque muy difícil y este semestre ha sido también muy complicado porque me he dado cuenta que gracias al trabajo pues como que puedo suplir ciertas necesidades básicas que antes no podía. Antes me tocaba como acudir a familiares o sí a pedir dinero porque necesitaba ciertas cosas para el día de que pasajes, que yo no sé, pasajes, un champú, una recarga para el celular, un cuaderno, o sea, cosas así. Y trataba como de ahorrar mucho. Ahora ya no siento tanto como ese peso, mucha ligereza, pero también ha llegado un punto en el que me cuestiono qué le puede llegar a ir mejor a mi familia, porque todos siempre me han cuestionado mucho el hecho de que yo estudié filosofía, excepto a mi mamá, pero todos han cuestionado de demasiado como esa decisión que yo tomé, como que incluso me preguntaban que yo quería ser maestría. Yo pues sí, yo haría una maestría en filosofía o en antropología, y mi tía dice que no, es antropología, que porque se tiene más campo laboral, pues, o sea, como si uno estuviera pensando en eso, ¿cierto? O sea, yo estoy pensando es en Spinoza, yo no estoy pensando en qué voy a comer mañana o cosas así. Y hace una semana de hecho, en Cineforo, pues curiosamente presentó una obra de teatro, un poco gracioso eso, de La Barca de los Locos, y ya después en la conversación uno de ellos, que nombre no recuerdo, decía que el estudiante era como alguien vanidoso y a la vez sufría mucho. O sea, vanidoso porque el estudiar, y más el estudiar en una universidad como la de Antioquia, te da como cierto estatus social, por así decirlo. Como que esta persona es de la Antioquia, o esta persona va a adquirir ciertos conocimientos, o como, uy, tan bueno, yo no pude acceder a eso. Y hablando con personas, sobre todo mayores, me encuentro con diálogos así, o incluso jóvenes de la misma edad, gente que al no pasar a la universidad, como que su proyecto de vida se ve completamente frustrado. Y eso también deja muchas cosas que pensar, ¿no? Sobre el ideal que tiene la universidad, sobre lo que se va a ir a hacer allá, sobre lo que se va a ver, lo que se estudia, que uno que puede llegar a hacer con eso. Y también es sufrido porque el estudiante también tiene que pasar como por esta relación jerárquica con el maestro, el estrés de un trabajo, el pensar que muchas veces es insuficiente por no comprender ciertos temas, pensar que a lo mejor no es lo suficientemente enfocado, o a lo mejor solamente está en la universidad por parche. Entonces, como todos esos cuestionamientos que se hace el estudiante universitario hace que sea como cierto sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento muy pasivo, pero también es como cuestionarse su lugar dentro de la universidad, dentro de la sociedad, y también proyectarse mucho a futuro, que eso es otra cosa que también quería tocar. Es que yo siento que se piensa mucho desde la predisposición, ¿cierto? Como yo quedo, esa pregunta de usted cómo se ve en 5 años, en 10 años, o sea, como si uno fuera un deportista, pues ya tuviera, mejor dicho, no, yo entre 5 años quiero ganar esto, eso es para la gente que a lo mejor está muy enfocada a nivel competitivo, pero para una persona que estudia, que literalmente estudiar es una cultura, y es irse a encontrar con un montón de cosas que uno desconoce, uno qué propósito se va a poner. Es completamente absurdo uno decir, ve, quiero hacer eso, es que eso no tiene ningún sentido, porque todo es un devenir, y no sé con lo que yo me pueda llegar a encontrar, como esta gente que también entra a la carrera como que no, yo quiero solamente estudiar a Hegel, solamente quiero estudiar a Nietzsche, pues personas que a lo mejor vienen con una predisposición muy absurda y con respeto muy estúpida, porque es como que va a llegar a un punto en el que te van a encontrar autores que refuten ese otro autor, y te van a encontrar compañeros, profesores. Entonces siento que también el tema de la permanencia en la universidad es mucho de la predisposición, y el tema del acceso a la educación es también otra cosa que quería tocar.
volviendo a esas conversaciones con las personas que yo me he encontrado que dicen que quisieran como estudiar, pues, o les hubiera gustado estudiar, ¿cierto? Quizás, sobre todo las personas que yo conozco, son gente que es más que todo por una condición estructural, ¿cierto? Porque se ven obligados a trabajar muy jóvenes. Exactamente. Porque hay un abandono paternal, porque hay unas condiciones de estrato social muy bajo, porque hay demasiados hermanos, cosas así. Entonces es como ese condicionamiento ya como a tener ese propósito de tener que trabajar y no salirse de ese propósito, ¿cierto? Incluso ya gente adulta incluso con la disposición, o incluso esas campañas de empresas que usan que los trabajadores traen una técnica, pero obviamente es para impulsar la productividad, eso no es porque se emplean los trabajadores, también es como que se niegan, ¿cierto? Porque piensan que ya como que su mente es muy obsoleta, o ya no están para eso, o no, yo que voy a aprender inglés tan viejo, yo que voy a aprender a programar, a escribir, o sea, también siento que hay una predisposición a la hora de acceder a la educación superior, ya hablando pues sobre todas las personas que tienen mucha edad, y a las personas que tienen menos edad también es como esta ansiedad, ¿cierto? Esta presión, que muchas veces el acceso no solamente es una mensualidad o pasar un examen, porque una vez que eso se tiene, pues se entran a todas estas nuevas dinámicas, estas nuevas problemáticas. ¿Será que esto sí lo quiero estudiar? Por ejemplo, mi hermana hizo una media técnica de comunicación social, y ella como que la quería terminar en la Salazar y Herrera porque es el convenio que tiene el colegio, pero ella se dio cuenta que solamente la quería terminar allá, pero por la presión de que ya había adelantado, por así decirlo, 1 o 2 semestres, no realmente porque le gustara la universidad. Ella decía que hubiera preferido estudiar como en la Antioquia, en el Politécnico. Entonces, y también esta ola de personas que también son muy polifacéticas, ¿cierto? Que ya no es tanto como qué voy a hacer de mi vida, sino que tengo muchos caminos en mi vida y no sé qué hacer con ellos. Me gusta mucho la biología y la filosofía, y quisiera como también ponerme a hacer música, escribir un libro. Como que ya hay tantos caminos que no se sabe ni qué enfocarse, justamente por esa predisposición y ese devenir de decir, bueno, yo no me puedo predisponer yo como me veo en 5 o 10 años, porque yo no sé en 5 o 10 años en todo ese trámite, o sea, como si la vida fuera solamente el objetivo, ¿no? En todo ese trámite que me puede salir, que me puede aparecer, qué oportunidades, qué me puede llegar a pasar, qué calamidades voy a tener. Lo que siempre se habla mucho desde la predisposición. Bueno, ahí tenemos entonces una serie de muy buenos comentarios y reflexiones acerca de la realidad de los estudiantes o aspirantes a estudiantes de todas las edades, de todas, digamos, siempre hay retos, siempre hay obstáculos que detrás de todas esas cifras de deserción se esconden. Entonces quería pues como contrastar eso, precisamente esos datos así fríos, y contrastarlo precisamente con esas realidades que podemos conocer a través de lo que nos cuentan nuestros invitados. Bueno, con esto dejamos así entonces la mera cuestión y damos paso entonces a el cuartico de la U. Wilder, por favor. La pregunta era, ¿cómo pueden las universidades y las instituciones educativas apoyar a los estudiantes que provienen de entornos desfavorecidos a lo largo de su vida universitaria? Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Pues uno de los apoyos que pueden brindar estas instituciones es, por ejemplo, un espacio para aquellas personas que, por ejemplo, vienen de un entorno desfavorecido, como es pertenecer a pueblos o, digamos, lugares que no tienen, o personas que no tienen un núcleo familiar en la ciudad. Entonces, que ellas puedan venir acá y puedan tener pues como una habitación, porque las habitaciones que se arriendan alrededor de la universidad suelen ser muy costosas, y arrendar algo fuera o digamos más lejos puede tener pues como costos de tiempo, de dinero. Y por otro lado también sería
resulta importante, por ejemplo, que normalmente en esos entornos no se tiene una buena educación básica de bachillerato y cuando uno llega a la universidad pues se pega una estrellón. Entonces sería como interesante que de pronto se podría hacer una especie de nivelación en el primer semestre que no tenga implicaciones en la historia académica. ¿Quieren opinar al respecto? Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí. Bueno, hacer las universidades. Yo estaba escuchando lo que dijo, pues lo que decía la compañera en el audio. Y hay una cuestión pues que tiene que ver, o sea, yo lo pongo así, o sea, la supervivencia, el hecho de tener en dónde dormir, qué comer, o sea, que la universidad te garantice eso. En parte, eso significa pues recursos, un montón de movidas pues a nivel político, pero que sí o sí pues hay que aceptar que es un aspecto del bienestar del estudiante, ¿cierto? O sea, hay gente, o sea, que viene, estudia, vive 4 meses en Medellín, se vuelve para la región, paréntesis, pues en la noche hay gente de muchas partes del país, de muchísimas, entonces hay compañeros de Pasto, que hay compañeros de los llanos, que hay compañeros de la costa, que hay compañeros del Chocó. Entonces esa Universidad Nacional en ese sentido es un poquitico más poblada de personas de otras partes de Colombia, porque cuando hablamos de periferia pues no es también la periferia de la ciudad, pero también la periferia del país, pues claro. Medallo sigue siendo un centro pues industrial, económico, sí, ya pues con un poquitico más de desarrollo que otras zonas. Entonces tener en cuenta, por ejemplo, estas dos universidades, pues todos estamos acá en Medallo, vos también, entonces la de Antioquia sí tiene pues como más presencia de compañeros que son de acá de Antioquia, pero también reconocer que esas personas a veces no son siempre del Valle de Aburrá. Entonces que el compañerito que viene de Warner, el que viene de Santuario, el que viene de Don Matías, el que viene de Amagá, Auriaquín, cierto. Entonces todo eso, parce, influye mucho en los tiempos, todo eso. Y la universidad, ¿cómo puede fomentar esto? Complicado, pero debe haber un mínimo, para mí, o sea, un mínimo de algo, o sea, que si vos, por ejemplo, de verdad necesitas de la comida, pues que te den el acceso a ella, el tiquete. Por ahí también la vivienda, yo sé que es más complicado el tema de la vivienda, pero pues para uno, no sé, pues garantizar medianamente la estadía de un universitario que viene de contextos, o sea, lo pongo, lo que uno llama foráneo, cierto, que definitivamente no son de acá, y ya pues con lo de la... por ejemplo, los que están acá en Medellín, pues habría que evaluar también la condición, ¿cierto? Si bien también hay gente que pasa hambre, que a veces le toca irse caminando desde la U hasta la casa, pues quería Manrique, en Aranjuez, pero sí que de cerquita no va a preferir irse en bus porque no pues para caminar o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, pero no sé, pues ahí entran a jugar muchas cosas que pueden ser como problemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿usted cómo se va a cerciorar que el estudiante sí va a aprovechar eso que está recibiendo, ¿cierto? Por ejemplo, a estas personas que en la UDA les dieron computadores, sí, eso está bien, pero verdaderamente lo estás utilizando para estudiar, sí, o estás disperso, o sea, no quiere decir que no
sea necesario ese otro tipo de dispersión, pero el fin para lo que lo dieron es para eso. Una cosa no excluye la otra, pero a lo que hoy es que también a nosotros debemos tener como cierta conciencia de que ser estudiante sí es un privilegio, como también tiene sus cosas malucas, sus cosas feas. Pues el acceso al conocimiento es en parte un privilegio, el acceso al conocimiento en ciertas condiciones materiales de confort también es un privilegio, pero hay que tener como la conciencia de eso, de que por ejemplo, nosotros los de pública, el Estado está pagando dinero por nosotros ahí. Entonces vuelve y juega otra vez el tema económico. O sea, yo le valgo plata al Estado, a la universidad, pero, o sea, ¿cómo retribuyo? ¿Cierto? ¿Cómo retribuyo a eso? Bueno, no me gusta el Estado, me gusta otro tipo de gobierno, tengo otras ideas, pues soy más contestatario a eso, desde mis prácticas universitarias, salgo a marchar, lo que sea, o en mis clases tengo cierta postura, me decanto por cierta línea teórica, pues que es más crítica con el statu quo, o pues hago, o sea, el esfuerzo que pues me corresponde a mí, pues en cuanto ciudadano, en tanto que las entidades, yo le estoy valiendo plata, sí, a una entidad pública. Entonces, esa parte creo que a veces la desconocemos. A veces la desconocemos y uno dice, bueno, o sea, para estar aquí en la universidad tiene que pasar mucho, no solo pues en términos vivenciales, sino como en esos términos burocráticos administrativos que se pierden en oficinas, un montón de trámites para que vos figures en la UDA o en la de Antioquia, en el como estudiante, ¿cierto? Entonces uno decir, caray, pues es vasto tiempo, no solo el mío, sino un sistema que desgasto. Entonces eso, aparte de lo vocacional y todo eso, ¿cómo lo estoy asumiendo yo? ¿Cierto? Si bien, como decía Samu, es muy difícil responder a esas preguntas, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10? Porque vos no puedes encapsularte en un modo de ser, pues que, sí, que te perpetúe a vos en cierto estado de cosas, sino que hay un constante devenir. No obstante, pienso que eso no le exime a uno de planificar ciertas cosas, y de uno tomar como ciertas riendas. Yo pensando en el caso pues de Mariana, que dice, bueno, yo trabajo y me gusta lo que hago y después que hoy me ocupo a mis cosas de la universidad, audiovisual, lo hago con harto gusto, al igual que las personas que también trabajan conmigo. Pero mira que, por ejemplo, eso que te está dando tu trabajo, tu sustento, digamos que es un saber cualificado. O sea, no eres vos ahí en la cinta empaquetadora hasta que pase, sino que, pues a pesar de que todavía tengo que estudiar porque hay cosas que me apasionan, pues no es como tan duro o lo que me está, o sea, me estoy ganando el dinero a base de mis conocimientos. O sea, no me tengo que poner al mismo nivel de otra persona, y ahí pues la universidad vuelve a tomar ese impulso como de ascenso social, si se quiere. O
O sea, vos trabajás y estudias, dura la circunstancia, pero también depende de lo que trabajes, y todo eso también como que hace un poquitico más flexible el estudiar. Entonces, el estudiar y trabajar, relación compleja porque son dos espacios diferentes, pero yo pienso y abono pues como ese granito de arena y como cierta satisfacción en el sentido de que ya pues hay algo que yo espiritualmente preparé, lo hice conscientemente, así estuviera de por medio esa presión de cumplir y acabar, pero que, o sea, este esfuerzo que está ahí, pues no estoy como denigrando trabajo, sino que cuando ya uno, por ejemplo, su saber o tiene un saber que le permite como sustentar el otro que está adquiriendo, ¿cierto? O sea, trabajar en un call center como lo hace Will, digamos que hay muchos estudiantes que trabajan de meseros, eso debe ser re duro, porque se siguen a veces derechos y llegan pues destruidos a clase y no pueden prestar atención, entonces uno dice, bueno, ¿sí? ¿Cómo se equilibran esas cargas? Ya, bueno, esta es la situación, me tocó asumirla, trabajo y estudio, pero corro con esa suerte y eso en parte pienso yo que nos hace ser como también un poquitico más conscientes del rol de universitario, no solo en cuanto que somos personas adolescentes y también en el sentido pues literal de la palabra, o sea, que adolece, que le falta, o sea, carece de algo, ¿cierto? El adolescente, y entra a la universidad y se encuentra con todo este montón de ideas y que a veces se le va de lado como que bueno, aquí está mi pasión, pero también pienso qué bacano sería que mi pasión fuese remunerada, o sea, que vos haciendo tus crónicas, pues eso sea lo que o sea, uno dice, caray, yo me puedo pasar toda la vida haciendo crónicas y pues alabado sea que eso sea lo que alimente mi espíritu y alimente mi estómago, ¿cierto? Entonces uno también lo ve como por ahí. Se puede romantizar bastante el asunto, pues porque siempre va a haber esa realidad que choca, ¿sí? Por ejemplo, uno que quiere ser docente, vos decís lo del concurso, pero aparte del concurso está lo que pasa como tal dentro del aula, que está el peladito que se los quiere montar a todos, a todas, que no hace caso, entonces uno dice, bueno, me la gano de docente porque qué bacano ser profesor, pero mira que este nuevo oficio trae sus nuevos gajes, ¿cierto? No es como... No existe en todo al final, pues en todo existe el problema y es uno coge las cosas buenas y también las cosas malas. Por ejemplo, en el caso mío, la creatividad es algo que es muy bueno y cuando fluye es hermoso, pero cuando llegas digamos al nudo de una historia y te quedas como que no sabes por dónde pegar 3 días, después de que en un día basaste 3 páginas, te pasaron una semana sin escribir un renglón porque no encuentro la palabra adecuada, parecen cosas que para otras personas son, digamos, triviales, pero para uno como autor uno dice, es que esa no es la palabra que ahí va, y hasta que uno no la encuentra no continúa. Sí. Son cosas que pueden ser un poco básicas pero que importan mucho. Yo no puedo decir, a vos te gustaría ser docente, pero si no va a faltar el niño cansón, pero también no va a faltar el niño genio que lo va a hacer sentirse orgulloso de eso que usted le enseñó. Entonces esas son cosas que gratifican son el equilibrio de la balanza. Bueno, Will, yo creo que ya nos está cogiendo un poquito la tarde. Me cogió la noche. Entonces que salgas con como edición, no sé.
Nos cogió la noche, ahora sí, como dicen en Cosmovisión. Entonces, yo creo que voy a leer las preguntas que le hicimos a nuestros, a quienes nos grabaron sus audios. La primera fue a Alejandra de Santiago. Les preguntamos cómo pueden las universidades y las instituciones educativas apoyar a los estudiantes que provienen de entornos desfavorecidos a lo largo de su vida universitaria. Y la pregunta que le hicimos a Carmen, que es por así decirlo, la secretaria de Bienestar del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, fue: desde Bienestar del Instituto de Filosofía, ¿qué estrategias o programas se están implementando para fomentar la inclusión y el éxito académico de los estudiantes que provienen de barrios desfavorecidos? Entonces vamos a reproducir primero la de Santiago, luego la de Carmen, y ya ahí sí toca la Aleja, que era la de los estudiantes que venían de afuera para el alquiler y toda la cosa. Exacto, entonces escuchemos esas dos y damos paso entonces a la otra sección que ahora sí nos está cogiendo la noche. En líneas generales creo que podríamos dar algunos estímulos académicos y estímulos económicos. Las universidades podrían tener eso en cuenta, sobre todo para los estudiantes que vienen de esas condiciones tan difíciles, analizar como ese tema del origen del estudiante y que eso le ayude a tener una continuidad. ¿Estímulos de qué tipo? Por ejemplo, lo que hace la Universidad de Antioquia, hay algunos trabajos en el museo, trabajos en la biblioteca, hay estímulos para investigación y esas investigaciones también tienen financiación económica, incluso en algunos casos también se analiza el tema de la sostenibilidad y también que se promueva el conocimiento de las alternativas públicas, como por ejemplo los fondos de Sapiencia, EPM, entre otros. Buenas tardes. Desde el Instituto de Filosofía y Bienestar del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, dentro de las estrategias de mejoramiento que se tienen para la inclusión o mejoramiento como de las calidades para la permanencia de los estudiantes que vienen de barrios desfavorecidos, no me atrevería yo a decirlo así, porque realmente la Universidad de Antioquia admite el 90% de sus estudiantes de estratos 1 y 2, entonces allí estaríamos jugando con toda la comunidad universitaria. Sin embargo, pues desde el primer momento, Bienestar Universitario realiza una caracterización que tiene que ver con la forma en la que entran los estudiantes y dentro de las inducciones que se realizan se detectan los casos de vulnerabilidad de estas comunidades o de estos estudiantes y dependiendo de esas vulnerabilidades y necesidades que encontremos en la caracterización vamos enfocando los posibles servicios de bienestar universitario. Entre ellos son el sistema de alimentación, la inscripción al metro o al tiquete metro. También tenemos las citas que tienen que ver con nutrición, porque muchos de nuestros estudiantes llegan con situaciones de alimentación, digamos, problemáticas, entonces también a partir de esa caracterización se envía a los estudiantes a estos servicios. Si son problemáticas psicosociales que tienen que ver con la adaptación al sistema universitario, también se hace una serie de semaforización para que estos estudiantes puedan entrar o ingresar a programas que les permitan esa adaptación al sistema, ya sea del apoyo psicológico o ya sea el apoyo psicopedagógico, que está enfocado por la parte de permanencia universitaria con los diferentes grupos étnicos, con los diferentes grupos de permanencia que tiene, como el CLEO, que tiene permanencia para apoyar a los estudiantes que tienen problemáticas de lectoescritura, que tienen problemáticas, digamos, algunas situaciones que no lograron entender desde el colegio. Entonces aquí también se hace como un cruce de conocimiento para que puedan asimilar mejor los cursos, la parte académica, y eso les puede favorecer en eso que tú preguntas de la permanencia. Si estás interesado en otra respuesta o si quieres decirme el por qué preguntas sobre barrios desfavorecidos, pues realmente nosotros consideramos que recibimos una población en su gran mayoría, más del 90%, con cierto tipo de vulnerabilidad. Entonces nos enfocamos es desde allí, independiente como de qué barrio venga.
Bueno, estamos de vuelta entonces, ya escuchamos a Santiago y a Carmen, que nos aterriza Carmen también con esa respuesta tan precisa sobre esa pregunta que le hicimos. Mari me había dicho que tenía un comentario al respecto. Bueno, era en relación a lo de los estudiantes foráneos, pues una idea que se me acaba de ocurrir es que no sé si pueda ser posible, digamos, conocer a estos estudiantes, buscar que sean una comunidad, porque digamos llegar a un lugar nuevo va a traer como no solamente cambios económicos, sino también como ese duelo, porque básicamente te vas a ir de un lugar de origen para estar en otro lugar, sumado a toda esa carga emocional que va a tener estudiar una carrera universitaria nueva, y también el estrés que va a traer como empezar a enfrentarte a estudiar. Entonces yo siento que una forma para ayudar a estas personas, o como general, puede ser también como generarles pues como, no sé si recorridos a la ciudad, porque digamos que si no son personas que viven ahí, va a ser muy bueno para ellas conocer el lugar donde están viviendo y que se empiecen a relacionar entre ellos. También es importante que los docentes conozcan que estudiantes vienen de otras ciudades, y no es también para que haya cierta flexibilidad, para entender que no solamente van a tener que pasar por un proceso de adaptación del lugar donde viven, sino también un proceso de adaptación a un nuevo aprendizaje que están adquiriendo. Y en relación a lo que decía como Fabi, ¿cierto? Fabián. Sí, yo le digo Fabi por... bueno, Fabián, de confianza. Digamos que yo siento que hay algo que no sé si he aprendido a lo largo de mi vida, y es que yo no soy lo que estudio, yo no soy lo que me desempeño. Es muy diferente lo que uno quiere hacer con su vida o el rol que quieres desempeñar a lo que eres, y a veces confundimos las dos, y cuando se confunden esas dos cosas se genera una frustración muy grande, porque muy posiblemente la persona que soy está en proceso. O sea, yo siento que yo todos los días voy muriendo y se va creando una nueva persona, y muy seguramente esa nueva persona que está naciendo, que se está formando, no es igual a esa persona que trabaja o esa persona que ejerce un rol o que estudia una profesión. Entonces a veces cuando uno se adhiere, no sé, a un trabajo o a una nueva carrera, sientes que estás muy en conexión con ello, pero a medida que pasa el tiempo puede que no, y es natural que pase, porque vamos cambiando. Entonces cuando nos adherimos tan rígidamente a algo, una estructura, puede que nos demos cuenta de que bueno, eso ya no tiene mucho que ver conmigo, y llega la frustración total de que estamos perdidos en el mundo, y yo siento que lo estamos, porque el mundo está lleno de un montón de incertidumbres y de pérdidas y a la vez de aprendizajes. Entonces siento que por eso es muy difícil decir en 5 años cómo te ves, porque en 5 años puede que muera, claramente, o puede que esté embarazada, o puede que decida irme a otra ciudad. Entonces yo siento que el vivir va a implicar siempre esto, el aprender a que mueran unas cosas, que otras nazcan, pero efectivamente yo creo que lo más importante es estar centrado en aquellas cosas que siguen estando presentes en tu vida y buscar aquellas cosas que quieres que estén. Excelente, qué buena reflexión, Mari, muchas gracias. Bueno, entonces ya con este comentario de Mari pasamos entonces a la próxima sección, que es la paradoja del día. ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Bueno, la paradoja del día. La paradoja que tenemos para hoy es la siguiente. Bueno, no sé si realmente es una paradoja, pero es curiosa. Es: ¿trabajo para estudiar o estudio para trabajar? ¿Alguien quiere decir algo al respecto así cortico? Estaba hablando de un tema de Cancerbero que se llama Buenas noches Barrio, y se trabaja el estudiante y el estudiante trabaja, se lo estaba comentando a Will. Y si es una relación cíclica, pues yo ahí se puede encuadrar lo que dije antes. O sea, está bien si vos estudiaste y si eso que te apasionó al estudiar te va a dar de algo, o sea, ahí trabajas, estudias para trabajar, ¿cierto? Pero está pues esa chispita, pues que si vos verdaderamente amaste lo que estudiaste, va a haber una probabilidad más alta de que ames como lo ejerzas. Obviamente no es como férreo. Y el trabajar para estudiar, pues también yo lo veía como del lado del comentario que hacía Mariana, y es no sé, o sea, la filosofía tiene algo que uno hace cosas por ella,
Yo me mamo el tiempo en este lugar, en este supermercado, en este call center, trabajando, dando asesorías, o lo que haga el estudiante, pero ya hablando concretamente de la filosofía, uno dice, por esto lo vale, o sea, por esto lo vale, uno pues ya habla de cosas concretas, sí, o sea, cosas que le atañan al trabajo, pero que uno diga, bueno, me estaba haciendo los pasajes para estudiar filosofía, o sea, no para nada más, es para eso. Entonces eso como que motoriza ciertas cosas, uno dice, pues que va aquí, pues. Pero, o sea, hace el sacrificio, pero ya es porque uno, no sé, pues sí, uno asume que el que está en filosofía sí tiene que amar algo de esta vida. Excelente, sí, ¿no? Y la misma etimología de la palabra de filosofía lo dice, el amor por la sabiduría. Bueno, ¿alguien más? Pues yo creo que son dos caminos más que una paradoja, porque tanto lo veo así. Se puede trabajar para estudiar como estudiar para trabajar. Muchos les toca quemarse las pestañas para estudiar lo que quieren y en un futuro poder trabajar en eso que tanto aman, como otros que estudian y tienen la facilidad o el privilegio de poder dedicarse netamente a eso y cuando ya se pueden graduar, vivir de eso que estudiaron durante años. Entonces creo que más bien son como dos caminos que puede llegar uno a tomar en su momento. Dos caminos que convergen. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la olla de los chicharrones, Will, por... La carnavalesca cortina. Bueno, generalmente en esta sección les preguntamos a nuestros invitados, a nuestra invitada, ¿qué otros problemas les gustaría abordar, digamos, o les gustaría, digamos, que se abordara en el programa Filoparchando? Entonces, podemos empezar como por temáticas, o sí, de Mari, Santi, Fabi, Samo. Por Samo, empecemos por Samo, que no lo hemos escuchado, y vamos hacia por Fabi, Santi y Mari. Entonces, una temática que te gustaría que abordáramos en Filoparchando. Si no se te ocurre ninguna, le puedes dar la palabra a Fabi. Pues a mí lo que me haría muy ilusión sería como abordar un poco el hip hop, pero yo creo que sería complicado porque también hay que dar una dinámica de divulgación para ya entrar a terreno filosófico, ¿cierto? Lo que es ya el tema del artista, del rapero, grafitero, breaker, DJ. Ya también entrar a estas dinámicas de la política, de cómo se desarrolla también a nivel estético, a nivel ético, el tema de los códigos. Me haría mucha ilusión hablar de eso, hablar de rap, y también me gustaría traer acá en algún momento a mi colectivo de rap, así sea 2 o 3 compañeros. Sería pues bastante ilusión, y yo creo que sería algo muy muy enriquecedor, porque al fin y al cabo es una cultura que todos la conocemos de maneras diferentes, pero nos termina de unir a todos. Entonces, excelente, ya queda aquí apuntado, ya queda en la olla, ya para después empezar a sacar chicharrones. Sí, a ver, Fabio. Oh, caray. Bueno, yo le banco a Samu el interés por el hip hop también. Pues me gustan mucho las datas, saber de dónde viene esa cultura, pues que ahora, pues sí, ya es muy difícil desconocerla, pues escucha hip hop tanto rap, sí. Tanto el joven como la persona más mayor, entonces apuntado pues para esa. Y me gusta a mí el tema del fútbol,
pues que se hablen con relación a la filosofía. Hay bastante tela para cortar ahí, como sociedad del espectáculo, como algo que mueva un montón de capital en tanto apuestas, en tanto muy bueno, sí. El barrismo, sí, el tema político, pues que también está ahí. Bueno. También me gustaría que se toque, y también otro tema, literatura, poesía, más que ya lo han hecho harto, pero siempre va a ser un tema que va a gustar, pues que se trate, y más entre estudiantes de filosofía, pues que es como lo que prima, pues acá. Santi, pues que es de otra área del conocimiento, pero como el programa está como más que todo abocado hacia la filosofía, estas posturas sobre la poesía, sí, pues cómo asume la vida, pues poéticamente, filosóficamente, la persona. Entonces esos tres temas, el de Samuel, del fútbol, y el de la literatura y la poesía, serían un buen chicharroncito. Yo creo que ese de la poesía debería mostrar mucha colación a varios autores como María Zambrano, sería muy interesante. Autores también de comunidades ancestrales, sería chévere, también poesía original. Muchas cosas, sí. Santi. Bueno, totalmente de acuerdo con los tres temas, porque pues también me muevo mucho entre la cultura del rap. Pues obviamente la literatura no es ajena a mí, y me encantaría obviamente si en algún momento llevo a cabo tenerme presente de una, porque aquí que va a estar, y el del fútbol, pues amo el fútbol también, y sí, estoy dispuesto totalmente para esa. Y creo que te había comentado ahora, y era el hecho de que de alguna manera la filosofía se ha encargado de ponerla, ¿cómo decirlo?, muy alto en la sociedad, o muy alto para que el vulgo lo conozca, porque de alguna manera como que la filosofía se pone como en un lugar de privilegio para que filosofen aquellos que llevan 7 años en la academia, y los que no tenemos un recorrido, pero tal vez tenemos un pensamiento crítico y podemos desarrollar un pensamiento, poder poner eso como a la capacidad de las masas, que puedan llegar a pensar un poquito más, de dejarse llevar por lo que dicen las corrientes, por lo que dijo RCN y Caracol, sino que tengan un poquito más de criterio de la vida y poder analizar un poquito más allá. Entonces me gustaría que pudieran tocar la filosofía desde el punto de privilegio donde se tiene en este momento, hablándolo desde que soy de esos que están fuera de ese círculo, pero que siento que tal vez gracias a que me gusta la lectura, a que tengo un pensamiento tal vez muy crítico, he podido subir un poquito, digamos, en ese escalón, pero siento que está lejos de muchas personas que podrían estar dentro. O sea, como una suerte de filosofía no académica, sino más bien popular. Bueno, Mari, excelente ese tema, me gusta. Hablando de futbolistas, mi tío es futbolista, pues fue futbolista del Medellín. Vea ya. Jorge Horacio Serna. El camello Serna, sí, bueno, pues, qué elegante. Bueno, obviamente algún tema sobre cine, ya me habías dicho que ese es un tema que es el próximo, entonces hay un tema que me llama mucho la atención, y es ese tema del género, de cómo está cambiando, de cómo el binarismo siempre ha estado enmarcado en muchos aspectos, y cómo la filosofía ha tenido que ver con eso. Siento que es importante empezar a como expandirnos en relación a ese tema de lo no binario, ¿cierto? Otro tema que siento que es importante y muy actual es en relación a lo que está pasando en Palestina, los conflictos. Siento que es importante nosotros, como personas que queremos hablar a partir de nuestra experiencia, también poder hablar de esos temas que, aunque creamos que son muy lejanos a nosotros, tienen que ver con muchas dinámicas que han marcado la forma colonial en cómo nos hemos relacionado como sociedad. Siento que ese también, se me olvidó el último, era en relación a la política. No sé si es importante, no sé qué pasó en estas elecciones, quedé muy pensativa en torno a eso. Siento que podemos hablar también un poco en relación a eso de digamos, actual pues en colombiana. Sí, puede ser, la idea es que sea muy colombiana. Excelente, de aquí salió otra olla de chicharrones.
O sea, ya hay 2 ollas de chicharrones, excelente. Bueno, Will, yo creo que ya con esto vamos a la última sección, por favor. Ya, algo así cortico, algo, sí, pues de más allá de las cosas. Sí, más allá de las cosas, algo muy cortico. Algo muy cortico, porque eso es para abordar muchas más cosas. Sí, normalmente nosotros nos extendemos en esta, pero sí. Más allá. Más allá. Pero explique primero de qué se trata un poquitito. Antes de la cortina. Sí. Pues. Bueno, no, vea, más allá de las cosas es una sección que tenemos al final de nuestro programa en donde los invitados pueden hablar sobre arte, estética y si quieren lo pueden relacionar con el tema que tocamos en el día o simplemente si quieren expresar algo con respecto al arte, a lo artístico, que por cierto aquí ya hay varios artistas, o bueno, no sé cómo se aborda esa palabra filosóficamente, si eso es viable o no, pero eso por ejemplo lo podemos hablar, en fin, eso es básicamente hablar sobre arte, si quieren lo relacionan con el tema del día, si no, no hay problema. Más allá de las cosas. Ahora sí, entonces vamos a ver quién quiere empezar entonces con esta sección, un comentario, una reflexión. Por ejemplo, en relación a lo anterior que se me había olvidado, un tema que creo que me llama mucho últimamente es el tema del cuerpo. O sea, cómo el cuerpo me atraviesa, ¿cierto? Y todo el tiempo estoy dentro de él, pero a veces no me doy cuenta de eso. Y cuando soy consciente de él, se me hace algo muy extraño, no sé, como que también lo siento identificado como el cuerpo femenino, ¿cierto? Como yo tengo la relación que tengo con él y cómo a lo largo de la vida siempre he tenido un montón de presiones encima o como de que no debería ser de cierta forma, pero siento que en este momento de mi vida estoy abrazando mi grandeza, estoy abrazando esas cosas que en algún momento no me gustaron. Entonces siento que algo muy artístico es que estoy pensando en empezar a fotografiarlo más, como empezar a ver ese cambio que voy teniendo y empezar a hacer como de verlo a partir de ese lente de la fotografía y poder identificar como aquellos rasgos que me identifican. Entonces siento que es como una reivindicación de mí misma y de lo que estoy haciendo conmigo, no solamente abrazarlo como desde sentirlo, sino también verlo y amar lo que hago. El cuerpo que ha sido tan desmeritado por la tradición racionalista en la filosofía, ha sido despreciado por los cartesianos. Y el cuerpo femenino también ha sido muy instrumentalizado. Y sobre todo, sobre todo el femenino. Entonces es interesante esas reivindicaciones al cuerpo, a lo corporal, que me parecen muy chéveres y que también están plasmadas en esas líneas filosóficas de la mente corporizada, mente extendida, en fin. Qué bueno, qué chévere, Mari, que posteriormente nos puedas compartir un poquito más al respecto sobre eso. Bueno, yo les tengo una bueno, Samu iba a decir algo. No, la pregunta era con respecto a eso del artista. Bueno, yo quería decir otra cosa. Sí. Era sobre ya mi nicho, sobre este giro que se está dando, sobre que era, muchas veces lo dicen como a modo muy, o sea, lo más vieja escuela, lo más tapados, qué pena la palabra, pero a veces muy tapados, ya venían como prediciendo de que el freestyle iba en decadencia para que surgieran las batallas escritas, ¿cierto? Y es como si una se sobreponía a la otra, que eso fue lo que empezó como en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando salió esta película 9 millas, protagonista de Eminem, fue que ya como en Argentina, en España se empezó como a popularizar más el freestyle, y en cambio en Estados Unidos ya como que, bueno, no, eso ya para qué, vamos a ver batallas escritas, con esquemas, con técnicas más pesadas. Pero yo quisiera hacer como una analogía que se la escuché no me acuerdo, era un creador de contenido, creo que era Diego Rosarín, que él decía que pues desde su ignorancia obviamente hacia la cultura, él notaba que quizás el freestyle era más parecido a la poesía y las batallas escritas eran más similares a la filosofía, ¿cierto? Porque muchas veces el freestyler lo que hace es como señalar, ¿cierto? Hablar de lo que ve y también encontrar como un enfoque de describir lo que sucede o lo que le acontece en su entorno, mientras que el que escribe, sea rapero o battlecast, busca más como estructurar sus ideas, ¿cierto? O sea, busca como armar ya algo más serio, como armar un discurso, un himno, como dice a capela, lo importante es que esto se vuelva un himno, sea lo que sea, a la hora de escribir rap, y también como enfocar todo ese discurso de odio, de rabia, de amor, de paz, de guerra,
dentro de lo escrito y dentro de todas esas técnicas que abordan pues los que se más implican las batallas escritas, que son demasiadas. Entonces también quería aclarar a colación como esa analogía que me parece interesante. No estoy muy de acuerdo, porque yo siento que el freestyle también trabaja con pensamientos muy preestablecidos. O sea, el freestyler cuando tira free habla de lo que piensa muchas veces o de lo que conoce. Entonces eso como que, no es que hizo freestyle, no, es que también piensa de esa manera. Que según como se hace freestyle, el que hace freestyle de verdad, no el que solamente compite. El que solamente compite pues ya es diferente, busca atajos justamente para eso, para ganar. Pero entonces justamente por eso yo siento que el freestyle muchas veces no se para a reflexionar sobre lo que conoce y sobre la manera en la que hace free. Siento que es algo de lo que muy poco se habla. Así quería decir eso. Excelente, Samu. Bueno, yo creo que con ese excelente comentario de Samu finalizamos este programa. Antes que nada, pues agradecerles a nuestros invitados, a nuestra invitada. Muchas gracias por sacar el espacio, por sacar el tiempo, por la disposición y los gratos y muy bienvenidos comentarios que son muy interesantes y nos llevan pues a pensar y a reflexionar sobre todas estas dinámicas que hemos estado discutiendo hoy. Will, despedite vos también. No, pues hasta luego todo el mundo. Chao. ¿Qué más puedo decir? Bueno, muchas gracias. Que esperen el próximo programa. ¿El próximo programa va a ser de qué? De acerca del cine. El cine, las problemáticas del cine en Colombia, que seguramente tendremos por aquí a Mari y a Andrés Uruaga. Si ustedes también quieren. Va a venir el Ani. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas, a todos. Nos vemos entonces en un próximo programa. Hasta luego. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.